luego de mi formación, em, ajá, el Zoom, me avisaba que estaba grabando. Sí. El, em, luego de mi formación en la Universidad Nacional de Rosario y obtener mi título de psicóloga, ingresé en el Agudo Ávila, y bueno, ahí tuve la oportunidad, junto a un equipo de compañeras y compañeros, de protagonizar y de compartir ese ámbito de, tan particular y estratégico del campo de la salud mental que queremos transformar, ¿no? Desde ese momento. Así que mis trabajos fundamentalmente en salud mental tuvieron que ver con habitar el Agudo Ávila, con el armado del Centro Cultural, hoy llamado Centro Cultural Gomecito. En su inicio, sus antecedentes eran un dispositivo de atención en talleres para las problemáticas de salud mental de los usuarios internados, y luego se fue conformando en esto que nombramos como uno de los dispositivos sustitutivos de atención, vinculado a un espacio comunitario y de producción, pero con perspectiva clínica. Digo, también puedo decir que siempre, bueno, es parte de mi formación y mi práctica. Me oriento desde el psicoanálisis para pensar la clínica, y eso ha sido parte y desafío, pensar espacios colectivos de abordaje de atención para usuarios y usuarias. Así que bueno, en conjunto con un equipo, muchos años en el Gomecito, hasta que me externé más o menos en el 2013, sí, sí, porque nadie está exento de las instituciones de encierro y de institucionalización. Y contarles eso, así trato de ser sintética para que no robe todo el tiempo, pero en el 2013, no de cualquier manera, porque luego de la catástrofe, del desastre de Calle Salta, muchos psicólogos y psicólogas y equipos de salud nos pusimos a disposición de aquel momento para acompañar eh, distintas instancias de lo que fuese ese momento. Y ahí conocí el equipo del CIES, que estaba a cargo como del comité de crisis del abordaje y atención, y me invitaron en ese momento a formar parte del equipo de emergencia y traslados del sistema de emergencia. Y tuve ocasión, bueno, un poco con el compromiso y la invitación de generar y aportar perspectiva de salud mental a la atención en la crisis, en distintas aristas. No voy a hablar de eso, pero después quizás lo podamos retomar en algún punto. Así que estuve varios años tratando de, bueno, de aportar al equipo de emergencia, en Rosario en particular, que fue la mayor oportunidad de integrar los equipos, y también recorriendo la provincia. Y bueno, estuve ahí con distintas funciones, hasta, hasta, hasta marzo del 2020, pandemia iniciada, cuando me propusieron tomar la dirección de la Agudo Ávila. Pandemia mediante, tomamos ese desafío, también con un equipo de compañeras. Y bueno, luego en el verano de este año, y con motivo de que bueno, no estaba más el director de salud mental que me antecedió, me propusieron tomar la dirección. Y bueno, aquí estamos, entonces hace 6 meses, ahora, contarles que hemos conformado un equipo. Quizá puedo empezar, Marité me proponía, digo, como para ir introduciéndome luego de esta sucinta presentación, Marité me proponía contarles y compartir con ustedes cuál es el estado de situación, cuál es el diagnóstico que tenemos desde la Dirección de Salud Mental. Lo primero que tengo que contarles es que, bueno, fue necesario para asumir ese compromiso poder pensarlo entre varios, con quienes venimos compartiendo el campo de la salud mental, digamos, la construcción de, bueno, de incidencias para su transformación. Y bueno, conformando un equipo fue posible aceptar este desafío. Están aquí presentes algunos de mis compañeros, la veo a Giselle Ferrari, compañera que viene del ámbito de trabajo de la Secretaría de Discapacidad. Hay por ahí algún micrófono abierto que hace un poquito de ruido.
y varios, no veo, a lo mejor hay algunos más que se iban a intentar conectar, Verónica Almeida, también cursante de esta carrera, que viene siendo parte del equipo de la dirección, por nombrar algunos que sé que podían estar. Y bueno, intentando contarles, voy a intentar dos cosas, ¿no? Contarles el estado de situación con el que nos encontramos, el diagnóstico, que de alguna manera no es que no lo tuviéramos, ¿no? Porque uno ve, como bien decía, siendo trabajadora del campo, uno tiene un diagnóstico de cómo estamos en la provincia. Por supuesto, nos toca ahora formalizar ese diagnóstico y avanzar en la implementación y en un plan de transformación de lo que consideramos pendiente, tanto desde el paradigma de atención como desde el modelo de atención en particular, desde la organización del sistema de salud, y sin dudas desde poder revisar y acompañarnos con nuestras prácticas y nuestra perspectiva clínica para empujar esa transformación. Quiero decir, para tratar de ser, quizás no pueda ser muy ordenada, me iré ordenando con sus preguntas y sus aportes, pero sí me parece importante contarles que pensábamos, porque lo compartí también con los compañeros, que era necesario, y compañeras, que era necesario ir ubicando el diagnóstico, dónde estamos, y contarles que hay un plan, aunque parte fundamental de nuestro plan es escribir el Plan Provincial de Salud Mental, una deuda y una vacancia en nuestra provincia que consideramos clave para avanzar en la transformación. Ustedes saben que tenemos una ley provincial desde el 91, muy auspiciosa y en perspectiva de transformación, y hay a la vez, bueno, un marco normativo que constituye la ley nacional, entre otros marcos normativos que acompañarían la transformación, eh, pero se adeuda mucho respecto de la implementación. Entonces pensaba poder contarles en estos dos ejes y también atravesados con estas tres cuestiones, ¿no? ¿Qué respecto de la organización del sistema de salud? ¿Qué respecto de las prácticas y de la orientación clínica necesaria? ¿Y qué respecto de la implementación de las políticas públicas? A la vez no quiero dejar de decir que estamos en una semana especial eh, a partir del caso mediático que seguramente habrán comentado ustedes en sus encuentros, el caso que puso, no viene el caso de hablar de la particularidad de quién se trata, pero sí que puso sobre la mesa y sobre la agenda pública la situación, las discusiones del campo, ¿no? Hizo surgir con cierta furia las posiciones que resisten la transformación, generando bastante confusión, y bueno, es importante también presentarles nuestro posicionamiento al respecto de la afrenta, respecto de la ley, poder compartir con ustedes y agradecer, bueno, también las presentaciones y los posicionamientos de tantos espacios, grupos, actores claves de la salud mental que hicieron oír y hacen oír sus voces respecto de despejar las confusiones intencionadas, ¿no? Que son una clara marca de poder respecto de que la ley no, no respetaría, digamos, el padecimiento subjetivo, que no fueran posibles las internaciones, cuando justamente tenemos una ley que le pone condiciones a las internaciones involuntarias para garantizar cuidados. Me interesa, bueno, contarles que, o hacer presente, ayer también circuló un posicionamiento que firmamos con varias direcciones provinciales y el órgano de revisión nacional, bueno, que se une a los posicionamientos del campo. Me parece que una vez más es una oportunidad, a pesar de la clara aparición de las resistencias corporativas, medicalizantes, de los intereses que aparecen en el campo, una clara oportunidad para tomar fuerza y para sentirnos acompañados en esto de que esto que digo es parte también de nuestra mirada desde la dirección. No creemos que sea posible la transformación solo desde un área programática clave como es una dirección provincial de salud mental, sino porque entendemos que aquí hay un campo de construcciones históricas que viene acompañando e impulsando las transformaciones pendientes para avanzar en, en un, en un sistema, en un modelo de atención distinto que haga lugar y ponga en el centro a las personas que padecen, en un sistema de atención que garantice derechos. Por eso nosotros citamos
venimos citando en nuestros documentos, como una marca para intentar aportar a la orientación el derecho al habitar, al socializar y al trabajar como perspectivas necesarias de abordaje y condiciones para hacernos lugar a la avanzada que pretendemos desde esta dirección. No quería dejar de decir eso. Para intentar ir al punto diagnóstico, que como les decía, seguramente compartimos, porque lo venimos construyendo desde distintos espacios universitarios, políticos, gremiales, desde los espacios de trabajo concretos, desde los equipos de salud. Nosotros creemos que nos encontramos con una situación de muchísimas experiencias muy valiosas de transformación, con perspectiva clínica muy interesante, con perspectiva de derechos en el abordaje de las problemáticas de salud mental y de los consumos problemáticos, pero sí con una dispersión y una fragmentación alarmante respecto de eso, una fragmentación y una dispersión que sin duda le resta potencia a la política sustitutiva. Y cuando decimos la política sustitutiva entendemos que esta trasciende, por supuesto, los llamados dispositivos sustitutivos existentes, muchos a cargo de la Dirección Provincial de Salud Mental, muchos a cargo de organizaciones de la sociedad civil, y consideramos que es necesario y clave entramarlos, fortalecerlos y justamente avanzar en la construcción de una red asistencial sustitutiva que le dé consistencia a un modelo sustitutivo de atención. Y cuando decimos política sustitutiva también incluimos, por supuesto, la perspectiva de abordaje de los hospitales generales, de los AMCOS, de los centros de atención primaria de la salud que componen el mapa de cómo entendemos el campo de la salud mental. Es interesante y necesario situar que entendemos la salud mental en el marco de la salud integral, y que es necesario seguir habitando salud mental en esta distinción, por un lado para no perder la especificidad del campo, pero por otro lado para hacer existir esta agenda siempre relegada en el campo de la salud, ¿no? Entonces, una de las cuestiones necesarias para nosotros señalar es que consideramos, como lo venimos planteando en algunos documentos, y esperamos pronto poder compartirles algunos más, que estamos en una transición de paradigma, y por lo cual nos encontramos en un modelo mixto. Persiste el manicomio, el modelo manicomial de encierro, el hospitalocéntrico. Escuchábamos en estos días un poco el imaginario social de cómo se seguirían necesitando para los sentires de algunos, y incluso lo tomo con cuidado y delicadeza, porque me parece que hay que escuchar madres, familias, referentes afectivos muy sensibilizados por no encontrar respuestas de acceso al sistema de salud, a los abordajes integrales intersectoriales para las problemáticas y padecimientos de salud mental y consumos problemáticos. Entonces, me parece que esto es clave, poder ubicar que estamos transitando una transición y persiste pacíficamente, de alguna manera, este modelo hospitalocéntrico de encierro, y un montón de experiencias sustitutivas, de experiencias transformadoras, pero que no han logrado sustituir propiamente el modelo de atención, y creemos que ahí, y es importante compartir con ustedes, se delinea el desafío que consideramos tenemos que llevar adelante. Algo clave en esto, por eso intentaba ir del diagnóstico a la perspectiva de construcción, es justamente, como contaba Marité, construir participativamente sí, el Plan Provincial de Salud Mental. Y en esto, esta es la tarea que nos viene ocupando respecto, primero, de formalizar, como les decía, el diagnóstico, y luego estamos elaborando un diseño metodológico de cómo constituir estas instancias participativas para que sean realmente participativas, un desafío importante que esperamos acompañarnos con lugares, con referentes y espacios de formación, espacios de la universidad en general, de los sindicatos, de otros actores de la sociedad civil,
porque consideramos y acordamos, por supuesto, con lo que nos plantea la ley en la perspectiva intersectorial e interministerial, que no es posible solo desde salud transformar el modelo asistencial y avanzar en la implementación de las políticas públicas que aborden de otra manera las problemáticas que nos ocupan, ¿no? Entonces, en ese punto, contarles e invitarlos a ser parte de estas reuniones, de estas rondas participativas que estamos diseñando, que esperamos puedan lanzarse formalmente hacia fin de septiembre, pero que de alguna manera hemos iniciado ya rondas de trabajadores en los distintos lugares de la provincia. Es parte del diagnóstico también que tenemos una provincia muy diversa, con territorios con características muy diferentes, eh, muy extensa también. Saben que administrativamente la provincia se divide en 5 regiones: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto, que tenemos, es importante ubicar estos datos que son como estratégicos, ¿no? Tenemos 3 hospitales monovalentes públicos. Nosotros situamos Almira y López, que está en la ciudad de Santa Fe, y aunque administrativamente se nombra como polivalente, aún consideramos que está y es necesario su proceso de transformación, porque tiene una sala con 40 usuarios de larga institucionalización. A la vez tenemos en la ciudad de Rosario el Agudo Ávila y la colonia de Oliveros. Y tenemos en la provincia también, estrictamente hablando de instituciones de salud mental, 14 clínicas privadas. Asimismo, en este relevamiento necesitamos considerar las comunidades terapéuticas, que son los nuevos modos de abordaje de encierro, así como los hogares vinculados a discapacidad, y otras tantas instituciones que comparten esta lógica, las instituciones para adultos mayores. Muchas de ellas consideramos tendrían que ser parte también de nuestros desafíos de transformación. Situaba estos datos muy mínimos porque parte de nuestro esfuerzo diagnóstico viene siendo contar con datos epidemiológicos, otra vacancia fundamental en salud mental, y es también compartirles un desafío. En Marité me decía que estaba bueno compartir, bueno, cuáles son los desafíos del campo para la construcción de las transformaciones, para poder también compartir con el ámbito de la maestría nuestros desafíos de investigación, porque consideramos clave para un diseño de implementación o de políticas públicas serias contar con datos epidemiológicos, entendiendo la epidemiología, por supuesto, en un sentido crítico integral que nos permita leer los sufrimientos poblacionales, ¿no? De cómo padecen nuestras poblaciones, y abordarlos compleja e integralmente. Y en ese punto nos encontramos, no es menor decir esto, con que sí hay algunos sistemas de información en la provincia, muy poco accesibles en general a la población de trabajadoras y trabajadores de salud mental, y ahí quizás haya que hacer una autocrítica, porque no son ámbitos en los que nos formamos mucho, y no son quizá registrar nuestras prácticas, la carga de datos y la lectura de datos no es parte tan habitual de nuestros cotidianos laborales, y es realmente una deuda, una vacancia y un desaprovechamiento de los esfuerzos que, que hacemos en lo diario, y que sin duda inciden en una pobreza de las políticas públicas, porque no vamos a poder avanzar en planes consistentes y efectivos si no logramos formular un diagnóstico epidemiológico serio. En ese punto quiero decir que no es menor decir que no hay nada al respecto. Venimos trabajando con la sala de situación de la provincia, con un equipo muy interesante que viene colaborando en estas lecturas, en construyendo datos, con la información dispersa que existe de las atenciones y de los abordajes de salud mental, pero a la vez, y uno de los desafíos que compartimos, es construir cómo registrar nuestras prácticas. De hecho, un dato no menor es que la Dirección de Salud Mental, todos sus equipos y dispositivos no registran sus prácticas, salvo los equipos muy vinculados a la atención primaria de la salud, que trabajan matricialmente con los equipos de atención primaria, donde hay una práctica y algunos desarrollos un poco más extensivos en ese punto. Y en eso, bueno, un logro, porque para registrar hace falta
un sistema y, y una inscripción en el sistema que luego reporta el Sistema de Información Oficial de la Nación, y se trata del sistema REFES, no quiero abundar en esto, pero bueno, hemos logrado en estos meses poder obtener un REFES de carga, que serían como las condiciones básicas para poder empezar a acompañar y formar a los equipos en este registro. Cuestiones que obviamente nos van a llevar a discusiones, porque nosotros en esto de resistir la psicopatologización de las vidas, a veces tenemos dificultades respecto de los diagnósticos, y obviamente en este punto hay acuerdos necesarios de formalizar, que es el uso de los códigos diagnósticos para poder registrar las prácticas, aunque siempre se puede, por supuesto, apropiarnos de esos modos de registro convencionales y que permiten hacer lecturas compartidas con otros y lecturas comparativas necesarias a los fines de lo que estoy comentando, y dar alguna impronta y hacer algún acuerdo de trabajo. Así que bueno, contarles que eso es un desafío en el que estamos trabajando fuerte, y esperamos habitar ese documento que estamos construyendo también para poner en consideración como insumo para discutir el plan provincial, con algunos datos de lo que sí podemos leer hoy, que consideramos son muy orientadores de las discusiones necesarias, ¿no?, en esto de construir el plan. Y cuando decíamos lo del plan es porque consideramos que todos esos esfuerzos del trabajo, de los equipos, muchas veces agobiados y agotados por no lograr más que, bueno, sin duda abordajes más dignos, pero estar siempre lidiando con las condiciones del trabajo y las condiciones de la asistencia, no serían lo mismo si están enlazadas, enmarcadas en un plan que vaya avanzando en una transformación. Porque, como les decía, hay un montón de concreciones, de experiencias y prácticas sustitutivas, pero que no han logrado abordar el problema de las instituciones de encierro. Digo, pasamos el 2020 en nuestra provincia sin haber logrado sustituir los manicomios. Y sí contarles en ese punto también que hemos iniciado un trabajo por un lugar estratégico, que es inaugurar las comisiones de sustitución de los 3 hospitales monovalentes públicos, convocando participativamente a los trabajadores, a las direcciones de esos hospitales, a trazar sus planes de transformación, y por supuesto esperamos y queremos que esto esté enmarcado en el plan general de transformación estratégica en salud mental. Eso es un trabajo iniciado y viene siendo llevando adelante con mucho esfuerzo, y de manera muy interesante. Ya hay algunas cuestiones que van apareciendo que luego podemos abundar. Voy a intentar no profundizar en cada uno de los temas Una para no ser preguntita, tan largo. Celina. Sí. Perdón. Vos dijiste que en el Miray López hay 40 internados, y en Rosario, en el Agudo Ávila y en Oliveros, ¿cuál es el número de internados? Mira, en el Agudo Ávila hay alrededor de 65 internados. Y en la Colonia el promedio va entre 180 y 160. Obviamente es un dato, ustedes saben, podemos hablar de plazas y tenemos los datos del censo del 2019. Esto ha variado de alguna manera con la pandemia, merece la pandemia una mención aparte, porque todas estas transformaciones y esto que nos tocó en este momento, ocupar este lugar en este momento, sin duda no puede dejar de lado este contexto tan duro que nos toca, y este contexto inédito. Y me interesa subrayar de la situación pandémica que estamos atravesando todos, no solo, bueno, la particularidad respecto de la afectación de la salud mental de la población y de cada una y uno de nosotros, sin duda, los desafíos para los que trabajamos en este campo, pero también las paradojas en las que nos sitúa cuando se trata de abordar la transformación de un sistema de salud que tiene que ver mucho con los encierros, y porque es una pandemia que paradójicamente nos manda a distanciarnos y a encerrarnos para cuidarnos, y nosotros desde salud mental creo que vamos a compartir, entendemos que los cuidados tienen que ver con las cercanías, con
justamente no con el encierro, sino con las aperturas. Esto ha llevado, y lo tomo Marité, te agradezco el punto porque me recuerda esta cuestión tan importante, porque en el Agudo Ávila, lugar que además habité como directora en esos primeros meses de la pandemia, el desafío de transformar, mientras teníamos que generar ciertos encierros para cuidar a la población ahí internada, ha llevado a paradojas, pero también a paradojas, a contradicciones permanentes y diarias, digamos, de eh, cómo garantizar cuidados, acceso a derechos. Digo, hay equipos muy comprometidos con esto, cada comité de crisis de las instituciones, cómo dar respuestas al abordaje de las situaciones críticas del sistema de salud que estaba tensionado por el abordaje, por supuesto, de la pandemia, y cómo a la vez avanzar en las transformaciones. Y eso es muy interesante ubicar porque ha ido llevando a que cada uno de estos efectores monovalentes vaya trazando sus líneas de transformación, el Agudo Ávila en particular, yendo hacia la polivalentización, hacia la inclusión de otras, por ejemplo, de médicos clínicos en la guardia, cosa que no existía, como un dato de concreción de modificaciones, no podríamos hablar de transformación, pero sí de modificaciones respecto de garantizar cuidados y de abordaje de la crisis, eh, de generar formación respecto al abordaje de los consumos problemáticos en las situaciones más críticas para ir pensando qué lugar va a tener que ocupar el Agudo Ávila en la red e ir dando respuestas concretas más interdisciplinarias y cuidadas, así como generar equipos de atención domiciliaria, externando también recursos del Hospital Monovalente hacia el territorio. Se han constituido 2 equipos de atención domiciliaria para generar capacidad asistencial, para generar el breve lapsos más breves de internación y poder garantizar la continuidad de los cuidados en lo territorial. Entonces hoy, si bien es fundamental hablar de las camas y de los pacientes aún internados, ahí es muy importante y requeriría un abordaje particular los números de los pacientes de larga estadía, porque el Agudo Ávila viene, por ejemplo, aunque ha aumentado algunas camas desde el 2019 ahora, tiene periodos de internación mucho más breves porque puede garantizar la continuidad de los cuidados articulando con equipos de atención domiciliarias que luego articulan con los equipos de abordaje del primer nivel. Y en esto con resultados muy interesantes porque se ha logrado un abordaje acotado en una crisis y el uso entonces de las camas ha sido, podríamos decir, en condiciones mucho más dignas y en el sentido de las transformaciones que queremos lograr. Por eso hablar de los números, ustedes saben, y siempre es delicado y engañoso, y hay que ponerlos en sintonía con los números de los pacientes de larga estadía. También tenemos que decir que venimos haciendo y acompañando desde la dirección. Justamente es interesante que nos planteemos un plan de emergencia por pandemia que quede enmarcado en la perspectiva del plan que queremos desarrollar, y fue necesario desarrollar algunas estrategias de cuidado por pandemia, estas que les cuento, ¿no? Acompañadas con los hospitales, por supuesto, tuvimos reuniones con los hospitales generales y con los hospitales en proceso de transformación. Queremos empezar a decir empezar a dejar de decir hospitales monovalentes, y aunque sea largo decir monovalentes en proceso de transformación, porque sabemos también del sentido performativo del lenguaje, y que si no empezamos a asumir que los vinimos a transformar y es ahora, esto no va a suceder y no es menor, como vamos transformando también nuestras representaciones culturales. Y lo digo, y digo una viñeta porque seguimos escuchando entre los propios compañeros del sistema de salud, y es parte de nuestra historia decir, alguien tiene, pero esto tiene criterio para monovalente, está en un hospital general, pero no damos más, no puede estar acá, tiene criterio para monovalente. ¿Y cómo empezamos a desarmar este monovalente por otros modos de nombrar? Y para eso sin duda hay que discutir qué queremos de esos hospitales, pero por lo menos los invito a nombrarlos en proceso de transformación. Bueno, me despisté ahora de por dónde iba, pero contándoles, por ahí sí, te veo ahí, si me querés también apuntar algunas cosas que son pertinentes. No, les iba a contar lo de las estrategias de cuidado por pandemia, que no es menor,
porque a la vez que señalaba estas cuestiones concretas que se pudieron desplegar desde el lugar estratégico que constituye el Agudo Ávila, también otras estrategias territoriales, por ejemplo en la región de Reconquista, una región absolutamente postergada y deshabitada de recursos y equipos de salud mental, hemos podido fortalecer para evitar en este caso los traslados a los hospitales o los traslados de territorio para el abordaje de la crisis. Hemos podido incorporar 12 trabajadoras y trabajadores en la red de atención primaria de la salud. En el mes de junio esto se pudo concretar y se está desplegando una red de abordaje territorial que consideramos absolutamente auspicioso y concreto como una de las acciones, digo, porque en esto de contarles el diagnóstico y el plan, también hemos podido ir concretando algunas acciones concretas que no son menores. Asimismo, en el plan de contingencia hemos podido poner a disposición de los equipos de salud y en la perspectiva de poder construir un programa habitacional, que ustedes saben que la deuda respecto del derecho al habitar es clave para la población de larga estadía, es una deuda de lo social en general, ¿no? El derecho a lo habitacional, pero para la población vulnerada y vulnerable con la que nosotros trabajamos aún más, y hemos podido disponer de parte de la partida de la dirección para el acompañamiento en pensiones y en algunas casas asistidas más. No quiero dejar de decir algo que no dije inicialmente del diagnóstico, que hay un problema que no es menor para estos lugares del Estado, que es la dificultad administrativa con la que nos encontramos. Es una dirección que solo tiene el cargo de el director o la directora. Administrativamente en el Estado es necesario contar con un equipo, por eso pongo en valor como compañeras y compañeros se han sumado a trabajar sin condiciones eh, otras, porque la estructura orgánica funcional del Estado, que implica las condiciones administrativas de los equipos técnicos, de las áreas programáticas, no existen en salud mental. Si bien tenemos una dirección de salud mental desde el 2005, no se han construido una estructura, un organigrama de la dirección, y eso ha sido muy costoso para nosotros, por un lado, para construir el diagnóstico de lo existente, es muy costoso para agendar en la política porque otras áreas ministeriales poco conocen de la constitución de la dirección, y esto no es nada menor a la hora de avanzar en las políticas. Discúlpenme lo disperso del diagnóstico, pero es un punto que no me parece menor subrayar, porque hace cierta precariedad, hace cierta dificultad de la Constitución, porque sabemos que no podemos subestimar si queremos concretar políticas públicas para nada, el modo de funcionar del Estado, y cuando digo lo administrativo, digo las condiciones del trabajo, las condiciones de lo presupuestario y de lo financiero, y esto es una gran vacancia, y por eso muchas veces hay muchas cosas muy complejas de concretar, eh, porque no hay circuito administrativo, no hay proceso administrativo, así como no hay estructura orgánica de funcionamiento, ¿no? Desafíos que también nos planteamos. Em, Les contaba respecto de para mencionar un par de cuestiones estratégicas, bueno, lo que logramos en Reconquista, así mismo en San Lorenzo, fortaleciendo el equipo de atención em, de salud mental del hospital para lograr internaciones y concentrar las internaciones estratégicamente en el cordón industrial y empezar a pensar lo regional para tener un plan para la colonia de Oliveros. Venimos con eso también se pudo concretar en San Lorenzo. Y después algunas políticas de cuidado a la población. Ustedes saben, a lo mejor no, y si no aprovecho a difundirlo, en el 0800, que es el número que tiene la provincia para activación del protocolo COVID, y como un modo de acercar un modo de cuidado a la población, hay un equipo de salud mental al que se puede acudir al mismo 0800, cualquier ciudadano, cualquier persona puede llamar si está atravesando alguna situación de afección, si se siente afectado, y es ese equipo de salud mental quien hace la primera atención, esa primera escucha. Muchas veces lo que viene sucediendo es que las mismas personas que llaman para activar o consultar por cuestiones COVID, pero también en el último tiempo y a partir del relanzamiento y la difusión que hemos hecho, viene siendo también un modo de acceso y una puerta de entrada al sistema de salud. Luego estos equipos, si se encuentran con
con situaciones o personas que requieren otra continuidad de los cuidados o un acompañamiento distinto, enlazan con los equipos territoriales de abordaje, me refiero a los equipos matriciales donde los tenemos o los equipos de los centros de salud. Y una tercera cuestión fue generar también un equipo de acompañamiento a los equipos de salud. Tenemos un equipo también que venía trabajando en la dirección provincial abordando situaciones complejas, realizando situaciones institucionales, abordaje de situaciones institucionales, pero con perspectiva clínica, que está a disposición de los equipos de salud, quienes vienen estando principalmente afectados por la persistencia de la atención en la que se encuentran trabajando en este tiempo tan difícil que nos toca. Contarles eso porque también me parece importante comentarlo, y no es menor que yo tenga que hacer este esfuerzo de contarlo, porque parte de esa no formalización, de este plan adeudado, de estas dificultades administrativas, hacen que estemos también haciendo un esfuerzo del diagnóstico respecto de poder trazar el mapa de los recursos existentes de la dirección. En breve esperamos poder compartirlos con ustedes, porque si bien la dirección tiene un área programática que le permite articular e incidir en la organización del sistema de salud, y así consideramos que tiene que ser, porque la salud mental es cosa de todos, y porque la consideramos en la perspectiva integral y comunitaria que les nombraba, pero también es importante ubicar que la dirección tiene a cargo equipos asistenciales y tiene a cargo dispositivos sustitutivos, como las residencias compartidas, como los dispositivos culturales y productivos, eh, y bueno, y esto tampoco está puesto a disposición, muchas veces es parte de las precariedades con las que trabajamos y con las que trabajan algunos equipos de salud, no contar con lo existente, porque no es que no hay nada. Nos encontramos también sorpresivamente con que hay muchos recursos, hay muchos equipos con perspectiva de articulación, hay muchos otros equipos en otros ministerios dispuestos a armar una agenda de salud mental, y esto es parte importante de lo que nos ocupa en este tiempo, armarles la agenda o compartir agenda con otros ministerios para hacer existir la política interministerial, pero esto no está dispuesto a la información pública, no está accesible, y eso constituye sin duda, eh, bueno, un desaprovechamiento de lo existente. Y además, tenerlo formalizado y más claro nos va a permitir también avanzar en esto que decimos de tramar el plan, dónde hay que avanzar. Por ejemplo, de los recursos de la Dirección de Salud Mental, para no entrar en detalle, pero después nos disponemos a las preguntas, claramente se han concentrado en Rosario y Santa Fe, estos llamados dispositivos sustitutivos. Yo soy cauta cuando digo lo de los dispositivos sustitutivos, porque también nos interesa invitarlos a entender a la política como sustitutiva. Necesitamos que sustitutivo sea el abordaje en el Hospital General de las crisis, para que no pase el rechazo o la dificultad de abordar, no siga pasando que no tenemos los espacios adecuados para internar en el Hospital General, y también nos siga pasando, y ojalá podamos inventar las instituciones intermedias, creo que este es el gran desafío, porque todo lo que se ha diseñado entre el Hospital General y la atención primaria es muy valioso respecto de la práctica comunitaria, pero no ha logrado sustituir la internación como casi el único recurso. No ha logrado sustituir lo asistencial más crítico, digo, aprovechando el tema de la semana, ¿no? No hemos logrado tener espacios territoriales que aborden la estancia de alguien eh, por algunos días que no sea el Hospital General. Y la veo a Florencia también Minosi, compañera que ha sido parte de este desafío del equipo del equipo de atención domiciliaria del Agudo, que bueno, nos encontrábamos con esto, ¿no? ¿Qué hay entre la internación y el abordaje en el centro de atención? Claramente ahí nos desafía qué tenemos que inventar en ese en esa red de servicios que consideramos que es pendiente, que de alguna manera también es un pendiente del diseño, que nos pongamos a pensar, y con la particularidad de cada territorio, por supuesto no va a ser lo mismo para Rosario que para Venado, que para Reconquista, qué instituciones queremos en ese intermedio. Y eso es un desafío que, bueno,
aprovecho a hacerlo en particular aquí, en un ámbito de formación especialmente vinculado a la salud mental. Es uno de los desafíos realmente claves que creemos que es ahora también, ¿no? Porque nos interesa señalar que si bien hay que formalizar el diagnóstico, también hay que salir del diagnóstico. El diagnóstico lo tenemos hecho. Quizás el desafío mayor es cómo lo formalizamos y pasamos a la concreción, ¿no?, de la sustitución. Por eso intento ir contándoles el diagnóstico y cómo nos vamos dando, y aprovechando también la pandemia como una oportunidad, porque si algo, además de todo lo lamentable, que no quiero abundar, nos aporta la pandemia, es que pone sobre la mesa la importancia de discutir qué sistema de salud necesitamos, ¿no? Y ojalá estemos a la altura de avanzar en este sentido. Bueno, eso es lo que nos ocupa, y los invitamos y las invitamos a ser parte de esta discusión y concreción en este momento. Bueno, podría nombrar un par de cosas más. Consideramos que son transversales, las quiero dejar de decir y luego hago lugar a las preguntas. Consideramos que la formación es clave, por eso también saludar este espacio, agradecer la oportunidad de compartir, porque consideramos que estas instancias son claves también en la transformación, compartir con los espacios de formación del campo perspectivas, orientaciones y acciones, y en ese punto, por eso también estamos desplegando un plan de formación que se va a ir entrelazando con la invitación a las rondas de discusión del plan, como insumos para discutir lugares críticos. En ese punto vamos a estar, no pudimos hoy porque nos falta cerrar ahí el protagonismo de los usuarios que se están dando su lugar en la asamblea para evitarlos, pero vamos a invitarlos en agosto a una serie de conversatorios. El vínculo que, bueno, logramos un acuerdo muy importante y estratégico para nosotros, que es un acuerdo de cooperación técnica con la Copersam, que es la conferencia Basaglia, que es una referencia de la transformación en salud mental, y venimos tramando con ellos el acompañamiento técnico y algunas instancias de formación también. Consideramos la formación tiene que ir acompañando este proceso, y consideramos ahí vital y clave el lugar de la como de otros espacios del campo. Insisto estén atentos e Bueno, invitados a está bien, nos participar saltaste. nosotros de esto. Franco, se te activó el micrófono, se te reconoce la voz. Venimos trabajando, hablando de la formación, con la RISAM, otra instancia estratégica en nuestra provincia para desplegar y abundar. Esperamos realmente entrelazar el plan, la construcción del plan con las instancias de formación y discusión del campo. En ese punto también venimos trabajando con Paulo Amarante y armando también un convenio de cooperación para situar otra de las referencias cercanas, extranjeras pero cercanas, que orientan porque sabemos que para dónde tenemos que orientar la construcción del sistema de salud. Son dos experiencias, la brasileña y la italiana, que han logrado concreciones y que sin duda no las podemos desestimar, y sí, el desafío será cómo nos las apropiamos y las localizamos en este territorio, ¿no? Y una cuestión clave y no menor es la articulación con el sistema judicial. Venimos desencadenando desde el inicio una discusión con los operadores judiciales, con el fiscal de Estado, para que aborde las internaciones judiciales, porque ahí consideramos que tenemos el hueso duro de las internaciones prolongadas, eh, así como otras tantas aristas que vienen haciendo a los desafíos respecto a la vulneración de derechos, por las sentencias de inhabilitación que padecen usuarias y usuarios. Por eso hemos largado en este punto también un programa de acceso a derechos políticos, una campaña de acceso al derecho al voto que espero les haya llegado, y que hemos invitado a los medios a habitar con producciones. Pero respecto a la articulación con lo judicial, sí compartirles que es otro de los desafíos a investigar, qué instancias intermedias tenemos que inventar para las personas con padecimientos subjetivos, pero con procesos penales en curso. En este punto venimos organizando una formación en capacidad jurídica, porque consideramos clave en esto de los desafíos pendientes abundar y desplegar el sistema de apoyos, los sistemas de apoyos como modo de alternar realmente
y sustituir el sistema de encierro, y eso es un pendiente importante. Y consideramos clave también la formación de los operadores judiciales para acompañarnos en esto. Sin más, contarles que hemos logrado para el martes próximo, tenemos una reunión de la que van a participar las juntas especiales, uno de los dispositivos de la dirección en este entramado clave de la articulación y el diálogo con la justicia, donde está el paradigma de la peligrosidad tan persistentemente, la apelación a los lugares de la internación prolongada, persisten de manera importante, y sin duda creemos que ese es un punto a no dejar de lado. Hemos logrado que el Colegio de Jueces convoque a los hospitales monovalentes, a la Dirección de Salud Mental y entonces a las juntas especiales a discutir estas problemáticas que las veníamos trabajando con los equipos de los efectores en el intento de poder discutir la prolongación de las internaciones sin criterio cuando alguien está en distintas situaciones judiciales, bueno, que no quiero abundar aquí. Pero bueno, acceso a derechos, campaña de derecho al voto, que los invitamos a replicarla como uno de los programas que también queremos desplegar, porque consideramos es clave para la población que ha sufrido vulneraciones históricas, quedar relegado del acceso a los derechos, y en particular también de los derechos políticos. Las elecciones son ocasión para ir derribando las barreras aún persistentes y existentes. Bueno, Celina, en este punto especialmente sí. quería preguntarte, ¿cuál es el estado del órgano de revisión de la provincia? Bien. Bueno, ustedes saben que se inició el concurso de selección de Secretaría Ejecutiva, se llevó adelante, de hecho tuvo instancias públicas, y se está en la instancia final de definición. Hubo unas impugnaciones y está respecto de la elección, y entendemos que está en proceso de discusión el concurso. Pero bueno, esperamos, y es nuestra intención, si bien justamente es el órgano que prevé la ley para monitorear y acompañar estas políticas, que se constituya cuando antes. Nosotros nos hemos puesto a disposición para facilitar lo que a nosotros respecte, y esperamos con ansias que se concrete, porque consideramos clave. Respecto de esto también, otra de las articulaciones con los judiciales, está bueno que nos digas, porque como va a quedar en el ámbito de la procuración de la Corte, el equipo de abogados que prevé la ley del órgano de revisión, hemos también articulado con el procurador de la Corte para generar capacitación, porque sí consideramos que tenemos leyes muy auspiciosas y un marco normativo muy auspicioso, pero nos falta avanzar, y es parte clave de la transformación en las representaciones culturales de la locura, en las representaciones de perspectiva de abordaje del sistema de salud que queremos. Y como decía al principio, estamos en esa transición, estos lugares claves y estratégicos, que gracias Marité por la pregunta, que se están constituyendo, porque podemos decir que el órgano está avanzado, por más que ha quedado a lo mejor anclado en un lugar que no era el de nuestras pretensiones. Pero bueno, vamos a ir por potenciarnos y armar sinergia de esfuerzos, porque en este momento, sin duda, lo que nos ocupa es que avancemos en las transformaciones. Esperamos se concrete cuanto antes, y ya sí hemos iniciado como modo de ir generando las condiciones previas para que después ese órgano tenga perspectiva de derechos, tenga perspectiva de contralor de la política pública. Le tocará controlarnos a nosotros y acompañarnos no nos preocupa eso, porque queremos ir en el sentido de lo que marca la ley. Pero bueno, sí hemos avanzado con estas articulaciones de formación a los operadores judiciales para que tengamos garantía, o por lo menos podamos acompañar con la formación. Insisto que es clave para las transformaciones aún muy pendientes, porque ahí realmente, y toda la semana nos lo señaló, ¿no? El paradigma de la peligrosidad. Muchas veces tenemos quienes lo sostienen por intereses corporativos de los mercados y los nichos de negocios del sistema de salud, y también tenemos, bueno, esto que decíamos, familias, referentes afectivos que tienen en su imaginario que los sistemas de encierro serían la respuesta, aunque esté tan comprobadamente ineficaz. Y eso es un desafío para nosotros, ¿no? Contemplar sin desestimar tan sencillamente, porque tenemos muchas y muchos
muchas y muchas personas sufriendo el padecimiento y no logrando acceder al sistema público. En ese punto contarles también, es nuestro desafío, lo decíamos en los lineamientos, que fue nuestro modo de presentarnos inicialmente. Digo esto y me paro acá si doy lugar a las preguntas. Consideramos clave, y bueno, por los que les conté al principio sabrán que me ocupará especialmente trabajar con el sistema de emergencias, que es un pendiente y es una vacancia, ¿no? Cómo logramos un sistema de emergencia que es muchas veces la puerta de entrada al sistema de salud, cómo inventamos otras instituciones para el abordaje, otros equipos, otros servicios para el abordaje de las emergencias. Ojalá multipliquemos los equipos de atención domiciliaria, algunos con perspectiva más de abordaje en la crisis, otros con perspectiva más de la continuidad de los cuidados, como los que ya vinimos desplegando, como les comentaba recién. Me paro acá solo para dar lugar a la conversación y disculpa si no fui muy ordenada, seguramente me han quedado varias cosas, pero bueno, me parece que las preguntas o el intercambio, si nos queda un rato, pueden permitirlo. Sí, vamos a trabajar hasta las 12 aproximadamente, así que queda abierto entonces ahora, digamos, para aquellos que quieran intervenir, hacer sus preguntas, comentarios, que seguramente Celina va a agradecer y todo el equipo, y que yo quisiera propiciar, porque vuelvo a decir, no es no es algo menor estar en contacto y poder hablar directamente, digamos, con la persona que está a cargo, digamos, de todo el sistema de salud mental de la provincia. Entonces, me parece que es una oportunidad justamente para aprovechar, porque no es habitual, digamos, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, la ministra de Salud se reúna con la carrera de médicos generalistas, digamos, en un espacio abierto, y tengan la posibilidad también de invitar a público, digamos, para que se converse con ella. A lo mejor está muy ocupada, y esto es cierto, en medio de la pandemia, pero digo, como ese ejemplo podemos ver muchos otros ejemplos en los cuales es muy difícil, digamos, que aquellas personas que están en la función de dirección, en funciones de dirección, tengan la generosidad y el entusiasmo de poder hablar directamente con personas implicadas en el trabajo o en el estudio o en la formación en el sistema que dirigen. Así que está abierto y les pido la participación. Hola. Adelante, Sandra. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola, Celina, hola a todos, a todas. Celina, a mí me interesaba que por ahí profundicemos un poquito en relación a la cuestión de dispositivos sustitutivos y digamos, las apuestas y los proyectos que seguramente se irán planteando, digamos, como en este caso a lo mejor como anhelos y demás, porque todavía no están a lo mejor todos los recursos dados, sobre todo en relación a atención primaria, digamos, a la cuestión en las comunidades, digamos, cuáles son los desafíos que por ahí que vos estás sistematizando con los equipos, por supuesto, porque bueno, particularmente como trabajadora, digamos, como laburante en atención primaria, yo trabajo en un centro de salud en el distrito centro, en el marco de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Me interesa, bueno, pensar un poco esa problemática, sobre todo en relación a las cuestiones de dispositivos convivenciales,
y demás, que viene siendo como un déficit bastante importante en relación a algunas situaciones, digamos, más allá de las externaciones. Hay un montón de situaciones que nosotros detectamos, por ejemplo, en nuestro distrito, de gente que termina viviendo, digamos, por ejemplo, en el centro, en lugares como pensiones o lugares así, subsidiados quizás por el área de desarrollo social. Y ahí un poco pensar, bueno, la cuestión de la intersectorialidad, y como dijiste vos también, de que no todo lo podemos pensar desde salud, digamos, ¿cómo está eso? ¿Cómo está esa articulación ahí? Si está permeable, digamos, digo, con otras secretarías, con, no sé, dirección de vivienda, con, bueno, algo de esto. No sé si me llegas a captar mi Sí, preocupación. sí, creo que sí, si no lo seguimos conversando, pero te agradezco la pregunta, Sandra, porque sí merece, y es un punto clave que quizá no abundé mucho, y solo menciono, uno dice articulación interministerial, y en salud mental tenemos muchos clichés también y muchas, nada, términos claves que orientan, pero está muy bien hablar de las concreciones. Y sí, para nosotros, lo decía cuando les contaba lo del programa habitacional, porque consideramos que es clave, y no solo ni suficiente, ¿no? Pero en concreto, y vos situás algo que es, bueno, justamente por el territorio en el que trabajás, que es el territorio del centro, que ha tenido una historia de otra construcción, de otras llegadas respecto de la atención, de las estrategias de atención primaria. Por ejemplo, la Dirección de Salud Mental no tiene equipo en sus diseños históricos, que ahora estamos revisando en el sentido de reorganizar y de justamente tomar los problemas, no tiene equipo matricial, no tiene equipo territorial en el centro, porque bueno, no se armó así. Está claro, y vos lo situás muy bien, y es parte también de la problemática vinculada a la historia del Agudo Ávila, la problemática de los usuarios y usuarias en situación de calle, de las dificultades del habitar ahí, por la propia particularidad del sufrimiento también, ¿no? Sabemos que no es solo contar con una casa, sino que por eso decimos se trata de habitar, y eso implica siempre un acompañamiento clínico. Nos ha pasado, y seguramente Sandra, bueno, hasta hemos compartido, creo, algún caso en alguna discusión, que habitar no es solo disponer del lugar para hacerlo, ¿no? Y entonces, sí, ahí dos o tres cosas contarles. Yo les decía, y fue estrategia por pandemia, pero la pandemia es solo la excusa y la ocasión para avanzar en la transformación, que hemos puesto a disposición una partida para contar con alojamientos cuidados. Claro que, digo, no despreciamos, y les quiero compartir, justamente por el acompañamiento clínico de los casos, que el habitar una pensión muchas veces es la posibilidad para alguien de habitar, y no así una casa asistida, y no así otros, retornar a su casa familiar si la hubiera. Las pensiones, que si bien es una de las, podríamos mirarlo desde alguna perspectiva como una salida precarizada del habitar, nosotros la ponemos en valor porque muchos usuarios y usuarios logran, de hecho se traman comunidades en las pensiones. Lo que sí hemos hecho, en eso con los equipos vía el Agudo Ávila, y esperamos poder multiplicarlo, es generar un equipo de acompañamiento en pensiones para que estos usuarios puedan continuar las referencias con sus equipos de salud, no sustituyen sus equipos de referencia y de abordaje, pero sí acompañar esos habitares. Y en ese punto, igual quiero ir al punto de la articulación interministerial, que es clave, o sea, contarles que desde salud mental hemos dispuesto nuestra exigua partida, pero puesta ahí porque consideramos que es clave. A la vez estamos desarrollando y escribiendo algunos planes habitacionales que tienen que ver con algo que no mencioné y no es menor, es cómo Nación, la Dirección Nacional de Salud Mental, como el Ministerio de Salud de Nación, ha tomado esto, y también estamos articulando cooperativamente con ellos, nos vienen acompañando, y hay justamente líneas de financiamiento vinculados a lo habitacional. Por un lado, estamos a la espera de que se termine de constituir un plan habitacional que contemple usuarios de salud mental, eh,
hecho a nivel nacional con el Ministerio de Hábitat, no me acuerdo cómo se llama, no sé qué territorial, pero de la dirección con ellos, para el cual se le pidió a Santa Fe un relevamiento de la población en condiciones de externarse de los monovalentes, y hemos podido trabajar, es necesariamente el tiempo de, bueno, de ir generando el acceso a los proyectos y a las líneas de financiamiento. Esa es una novedad anunciada que esperamos se concrete. Nosotros pudimos armar un relevamiento con los 3 hospitales monovalentes públicos de las personas en condiciones de habitar casas con distintos niveles de apoyo. Tanto la Agudo Ávila como la Colonia como el Mira y López ha podido, junto a sus equipos, formular los distintos niveles de apoyo. Nos encontramos sorpresivamente con que tenemos una población muy poco autoválida, en un porcentaje que nos sorprendió, y esto nos viene ayudando a definir cuáles son los recursos, pero también más acá y en las concreciones de la provincia. Esto de lo nacional no lo quiero dejar de mencionar, porque no es solo en lo habitacional. De hecho, nos aprobaron un proyecto que tiene que ver con ponerle condiciones a las casas asistidas. No sé si saben, en la provincia hay 14, una en Santa Fe, una en no, 3 en Oliveros, una en San Lorenzo, 7 en Rosario, y ahora recibimos una casa asistida más en el barrio Olímpico, que estamos dotándola del equipamiento, porque se recibió sin ningún tipo de equipamiento para poder usarla, por lo cual ahí tenemos algo concreto. Esto tiene que ver con una articulación con vivienda, ¿no?, con el Ministerio de Infraestructura, y vamos por desplegar que en cada plan de vivienda social que se otorgue, poder sostener esto de un cupo para usuarios. Se concretó, no sé si vieron las noticias, quizás todavía fallamos porque son muchas cosas para ocuparse en difundir lo que vamos haciendo y concretando, pero tenemos una casa más para habitar. También ha surgido una casa más desde el Agudo Ávila, y esto desde un proyecto de externación del Agudo Ávila, por lo cual ahí serían 2 casas nuevas que tenemos. El modo de acompañamiento en las pensiones, y sí consideramos, como vos decís, que es vital que esto sea un programa territorial, provincial, y que contemple las particularidades. La cuestión de la población del centro nos ocupa especialmente. Venimos trabajando en articulación con la municipalidad, venimos pensando dispositivos de cooperativas de cuidado, y digo, lo interministerial nosotros anunciamos porque administrativamente está iniciado un expediente para que se constituya formalmente la COPISMA, que así nombramos, para homologar la CONISMA, que vieron que hubo una novedad muy importante hace 2 o 3 semanas atrás, que se restituyó, fue política del Ministerio de Salud de la Nación y bueno, del Gobierno Nacional, restituir la CONISMA en el Ministerio de Gabinetes, para volver a darle entidad y seriedad y poder de rectoría a la construcción de las políticas públicas en salud mental. El gobierno macrista la había destituido y subsumido solo al Ministerio de Salud, que después lo bajó de rango a secretaría, por lo cual había quitado peso. Nosotros tenemos esta pretensión, hemos iniciado un expediente para la conformación formal, pero mientras esperamos los tiempos burocráticos del Estado, hemos construido una mesa intersectorial, interministerial, porque veníamos tramando un proyecto con el Ministerio de Educación, justamente para multiplicar la política de los dispositivos sustitutivos de acompañamiento comunitario. Acá la veo Lisa también, del programa Andrés. Nos interesa, y es parte del que nos viene ocupando, articular con las organizaciones de la sociedad civil, potenciar la política pública provincial con otros actores, y en eso estamos. Por supuesto, es nuestro interés fortalecer los dispositivos sustitutivos existentes, entramarlos, y quizá, ¿por qué no?, repensarlos para fortalecerlos y que constituyan esos centros de día y esos centros de noche con ofertas comunitarias, culturales, productivas, laborales, que no tenemos. Porque tenemos experiencias muy valiosas, pero dispersas, y que no logran sustituir. ¿Por qué no? Y será desafío, venimos a decirlo porque estoy convencida, repensarlos para integrarlos. Está bueno decirlo porque por ahí parece que ¿a qué se viene con los dispositivos sustitutivos? Por supuesto que nos interesa fortalecerlos, pero sí nos vamos a animar a hacer un diseño, a repensar qué dispositivos sustitutivos necesitamos. Porque
para que sustituyan, ¿no? Para que den respuestas. Y en eso esta mesa interministerial, que la estamos habitando con Ministerio de Educación, con Ministerio de Desarrollo Social, con Ministerio de Cultura, dispuestos a que se sume el Ministerio de Género, por supuesto, porque si algo nos ocupa, y dado que estamos en esta carrera, bueno, los sufrimientos de la época, la perspectiva de género y el abordaje en salud mental, una clave que tenemos que desplegar y acompañar. Pero ahí contarles que ya tenemos 2 o 3 proyectos en curso interministeriales que tienen que ver con el fortalecimiento de los espacios sustitutivos. Nosotros tenemos un centro de día, La Posta, que supo estar habitado por varios ministerios, que cuando nosotros llegamos nos lo encontramos, como muchas cosas en la dirección, con una absoluta falta de orientación, de sentido, sin vaciado de trabajadores, porque se habían ido los trabajadores de otros ministerios, y esto es parte del diagnóstico también. Nos encontramos una dirección con poca dirección, con poca orientación de hacia dónde, y con espacios y equipos de trabajo que hace mucho tiempo no se encontraban a discutir sus prácticas. Saludamos y estamos convencidos que es entre varios y que va a ser con el insumo de la discusión con los equipos, con las articulaciones municipio, provincia también, con la articulación, como vengo diciendo, de la universidad, que vamos a poder orientar hacia dónde avanzar. Pero eso sí está en curso. Y, por ejemplo, parte de la propuesta interministerial va a implicar un proyecto para poner en valor ese dispositivo, que La Posta no es exactamente el centro, pero es el único dispositivo público para jóvenes de una edad que lo público tiene respuestas para jóvenes adolescentes, para las adolescencias, así como un pendiente importante es las infancias. Que tenemos la ocasión de estar construyendo y que en breve vamos a estar pudiendo también contar y comentar, así como las articulaciones que venimos armando para potenciar con el programa Andrés. Ese es el sentido, no sé si te contesté. Eli, Pero ¿puedo sí, hacer estamos seguramente, sí, claro. una acotación en relación a lo Sí, intersectorial sí, es también que compañera del equipo. ¿Cómo va? Hola a todos, todes. No, una acotación en relación a lo que preguntaba Sandra de la intersectorialidad y la importancia también de esto que decía Celi, ¿no? Que desde salud mental no se puede hacer cargo de lo que es la vida de la persona, porque la vida de la persona, además de tener una problemática de salud mental, es una persona que puede estar envejeciendo, que puede tener una discapacidad, que puede, digamos, esto de que el diagnóstico de salud mental no lo cubra todo y que la respuesta tenga que ser desde salud mental exclusivamente. También iniciamos, bueno, estaba incipiente, pero hemos iniciado diálogo, por ejemplo, con la Dirección de Adultos Mayores, que, bueno, también tienen sus programas de residencia, y muchas veces en estos lugares de alojamiento o de residencia para otros sectores de la población, muchas veces se ve dificultada la inclusión de alguna persona con problemática de salud mental, justamente por todas estas barreras culturales que nombraba Celina. Y en ese sentido, bueno, también la idea es poder articular con esos otros dispositivos de residencias de distintos sectores de la población, para que se pueda alojar, en todo caso acompañando, la problemática de salud mental. Esa acotación quería. Gracias. Tenemos un pedido de Sabrina Balatore. Adelante, Sabrina, Bueno. podés abrir tu micrófono y... Sí, sí. Yo quería hacer una preguntita en relación a lo que venía planteando Celina, digamos, acordando esto de que en realidad las lógicas sustitutivas no son solamente en relación a los dispositivos, sino a las prácticas, y pensaba en esto de, obviamente, de la necesidad de lo intersectorial, pero pensaba esto de, y un poco retomando lo que decía Marité, de la dirección como responsable de lo que sería de salud mental, lo pensaba dentro de, a ver cómo formular la pregunta. Pensaba esto dentro de lo que es el propio sistema de salud, digamos, que también es un hueso duro de roer, digamos, además de, bueno, de todo este trabajo que es intersectorial y que obviamente la política la política en salud mental debe ir orientada a eso. Más que nada lo pregunto en relación a esto de trabajo que se viene haciendo en relación a lo sustitutivo de los llamados monovalentes,
pienso que la pregunta es qué trabajo hay en relación a los hospitales generales. Porque fundamentalmente en este último tiempo, o sea, viene sucediendo y es algo que es un trabajo que está pendiente, como decía Celina, pero en este tiempo de la pandemia, a partir de la necesidad, obviamente, de la organización del sistema de salud en relación al COVID, la verdad que ha sido bastante difícil, que trabajamos en el territorio, digamos, pensar, apostando a esta lógica y cuando uno necesita alojar a una persona un tiempo acotado en un hospital general, hemos tenido como ciertas dificultades. Entonces pensaba también, y también haciendo de alguna manera esta aclaración respecto de que, un poco lo que decía Celina, la dirección es un área programática, tiene, en este caso yo, en mi caso yo soy de la Dirección de Salud Mental, tiene, digamos, recursos o personal que depende de la dirección, pero también hay, digamos, el sistema de salud tiene, de hecho, profesionales de salud mental que no dependen de la Dirección de Salud Mental, digo, que por ejemplo dependen de hospitales. Entonces me parece que esa complejidad, estaría bueno que Celina por ahí la pueda explicar, porque por ejemplo a mí me toca estar trabajando como un equipo matricial en las afueras de Rosario y aparece esta cuestión de cómo instalar eso cuando un profesional, psicólogo, psiquiatra, plantea que su dependencia es el hospital y el hospital, la región de salud y el Ministerio de Salud. ¿Cómo se hace este juego? Que le da complejidad a la situación, porque no todos los profesionales de la salud mental dependen de la Dirección de Salud Mental. Y en esa complejidad el tema de los hospitales generales y la necesidad de, creo que es tanto como trabajar con la transformación de los hospitales, de los 3 hospitales monovalentes de la provincia, creo que el desafío más grande, que creo yo, teniendo en cuenta, digamos, todas las complejidades que son los que yo veo en el territorio, digamos, contar y transformar los hospitales generales. Bueno, muchas gracias, Sabri. Creo que lo explicaste bien. Y me parece un punto fundamental a subrayar y a compartir con los compañeros, porque realmente lo que subraya el planteo de Sabrina es clave en el punto de las complejidades que tenemos que transitar para transformar. Por un lado, porque, y bueno, creo que que volvés a situar el punto de la complejidad administrativa y de la organización del Estado, ¿no? Que podríamos pasarnos renegando de ello o en todo caso trazar cuáles son las estrategias. Creo que el trabajo de Sabrina en particular y de cómo la perspectiva de lo que ella lleva adelante en la región y el territorio es fundamental porque es, como bien situaba, parte de un equipo territorial que trabaja en articulación con los actores del sistema de salud, que al no depender administrativamente de la dirección, el poder de rectoría, de definición, de tensiones, se pone, no es imposible porque se vienen logrando y trabajando en ese sentido, pero se pone arduo, se pone difícil. Por eso me parece, Sabri, que ahí el desafío sí es hacer uso de ese poder programático y de ninguna manera desconocer el poder asistencial que tiene la dirección, pero la capacidad de rectoría del Estado respecto del sistema de salud en general. Para eso, por ejemplo, una de las cuestiones, la cuestión es cómo inventamos actos administrativos y de gobierno y de organización del sistema de salud, ¿no? Contarles que tenemos escrita ya una disposición para acompañarnos con la ministra, con el área ministerial correspondiente de organización del sistema de salud, que ponga sobre la mesa la transformación de los hospitales generales también, en el sentido de disponer espacios adecuados. Hay algo ahí que no nos queremos hacer los tontos, digo, si bien hay experiencias de internación más cuidadas, cada uno de los equipos de los hospitales generales con más o menor disposición se vienen dando sus estrategias y sus esfuerzos, hay algo de lo concreto de la necesidad de transformación del sistema, que es adecuar espacios, que no queden, si bien es toda una discusión en el sistema, no es lo mismo adecuar espacios que reservar camas, COVID nos lo vino a señalar,
bueno, puedes dejar una cama reservada si se está muriendo alguien en la puerta para que sea exclusivamente de salud mental, pretensiones que a veces tenemos, se tienen, es complejo para que realmente sea un sistema que aloje, que genere condiciones. Pero sí decía lo de esta resolución que se vino demorando justamente por COVID, porque surgieron muchas normativas por crisis sanitaria, que consideramos no era oportuno bajarla en el momento de mayor tensión del sistema porque iba a quedar justamente desdibujada la importancia de hacerle lugar a la problemática de salud mental para, como bien sitúa Sabrina, las dificultades que tienen los propios operadores, actores de equipos de salud en abordar situaciones de salud mental. Por eso también, sin duda, nos tiene que ocupar, así como hablamos de los operadores judiciales como hueso duro, comparto totalmente y agradezco el aporte de Sabrina, porque el paradigma de formación médico hegemónico, de rechazo a las problemáticas de salud mental, el estigma y la segregación respecto al padecimiento subjetivo es absolutamente actual y absolutamente vigente, y creo que, como dice Sabrina, ese es uno de los grandes desafíos. Por un lado, esperamos poder acompañar con algunas normativas que nos abran espacio, como para contarles, digo, en este caso la dirección, nos ponemos la dirección, el equipo, y así venimos trabajando con equipos como el de Sabrina, nos ponemos siempre a disposición para articular con los actores, directores de hospitales, para que se haga lugar justamente al trabajo de los equipos que vienen a acompañar la posibilidad de los abordajes. No es una sola la herramienta necesaria para avanzar en la transformación. Por eso les hablaba del CIES, Sabri también puede hablar seguramente de las dificultades del sistema de traslado y el acceso. Y bueno, insisto en poner en valor las cuestiones que se vienen dando. Lo veo a Franco ahí, que digo, desde el Hospital Eva Perón, bueno, que no es casualidad, que tienen un espacio de formación también que acompaña, pero que se han podido pensar la función de los acompañantes terapéuticos para acompañar internaciones más cuidadas. Todo un desafío. Ahí contarles que sin duda, no quiero dejar de decirlo porque nos hemos ocupado desde que asumimos en tratar de generar condiciones más dignas para ese recurso que son la cantidad de acompañantes y acompañantas terapéuticos, que viene siendo una figura que nos va a tocar también ubicar estratégicamente en el sistema de salud, además de sus condiciones de asistencia. Estamos muy cerca de que se concrete el pase a planta. Tuvimos esta semana, que quiere decir condiciones, para que ustedes tengan una idea, vienen cobrando 109 pesos la hora desde 2017, y sin duda es un recurso estratégico que tiene que ver con el sostenimiento de las estrategias en salud mental, tanto para una internación cuidada como justamente para una externación pronta, para el abordaje territorial y para evitar una internación, lo consideramos clave y estratégico, pero sin duda, acá está también Verónica Almeida conectada, que viene acompañándonos junto con otras compañeras que coordinan este área. Sin dudas es algo a investigar, es algo a pensar muy estratégicamente, porque también sucede, y lo quiero decir en un ámbito de formación, yo creo que es una de mis hipótesis compartida, es que, bueno, ante el cansancio, el agobio de los equipos, la falta de orientaciones políticas, la falta de acompañamiento también, que muchas veces las estrategias terapéuticas quedan solo a cargo de los acompañantes, que aparece también como la figura más precarizada, no solo por esto que acabo de asumir y contarles en la situación contractual, sino porque es la nueva figura, los más jóvenes, los que tienen ganas. Digo, cómo nos interpela, cómo integramos el acompañamiento a los equipos de salud, con qué perspectiva de abordaje clínico, cómo los integramos ojalá, en la perspectiva de lo que aportaba Sandra, eh, a al fortalecimiento de la política sustitutiva, en la perspectiva de lo que aportaba Sabrina, a fortalecer las estrategias territoriales de abordaje para evitar internaciones o para acompañar internaciones en los AMCOS, en los hospitales de segundo nivel. Es un desafío de todas y todos. Sin duda estamos convencidos que por más bajada de lineamientos y propuestas que hagamos desde aquí, si no lo tomamos como desafíos de la práctica, esto no lo vamos a lograr transformar. Pero bueno, contarles la novedad de un paso, creemos, ya me animo a contarlo porque bueno, ya hasta hemos podido solicitar la documental para que pasen a planta, y no es menor, son alrededor de 80 trabajadores en la provincia que van a venir a complicar, porque esto que dice Sabri, ¿no? La dirección
es un híbrido, también hay que decir esto, y por eso nos interesa y nos ocupa administrativamente darle forma estratégica en un ministerio. Es un híbrido porque no es estrictamente una dirección programática, han habitado esta dirección otros representantes del Estado que entienden que no había que ocuparse de los monovalentes, cosa con la que desacordamos, porque sería dejar afuera lo que hay que sustituir. Han habitado esta dirección personas que creían que, bueno, de algunas cosas se tiene que ocupar atención primaria y de otras se tiene que ocupar, y la dirección solo se tiene que ocupar de los dispositivos sustitutivos. Por eso insistimos, y tomando la complejidad de lo que plantea Sabrina, la política tiene que ser sustitutiva, si bien es una dirección compleja, porque hay equipos que son de la dirección y tenemos otra capacidad de definición, estamos convencidos que nos toca trabajar con los equipos ampliados del sistema de salud si de verdad queremos transformar el modelo asistencial, ¿no? Tengo una pregunta o un comentario. ¿Lo querés hacer vos, Franco, o lo leo? No, era simplemente esto de que hospitales generales donde la cantidad de recursos disponibles de enfermería y la formación de estos recursos en salud mental no es la que desearíamos o necesitamos, la construcción de una figura de acompañante terapéutico hospitalario distinta a la del acompañante terapéutico más territorial o domiciliario es fundamental para hacer viable muchas de las internaciones por motivos de salud mental. Sí, tal cual. Lo decía en el sentido de los desafíos de pensar, de hecho hay una ley de acompañamiento terapéutico que nos va a tocar ahora, no nos hemos podido ocupar más temprano que tarde, nos vamos a ocupar, pero de implementarla, bueno, está aprobada por la legislatura, pero es todo un desafío cómo pensamos, por eso traía el aporte de lo de Franco, porque es pensar cómo se integran a los equipos. En el caso del Hospital General va a tener una impronta distinta a otra, pero es necesario pensar clínicamente y estratégicamente el desafío y también administrativamente atendiendo a la complejidad de la construcción que nos toca, ¿no? Pero sin dudas, eso que señala Sabri es un obstáculo muchas veces para avanzar en la transformación y es parte de los desafíos, sin duda, ¿no? Bueno, y nos queda una última pregunta, Celina, y después te pediría que vos hagas tu cierre, digamos, así podemos ir terminando como para las 12. La última pregunta es, Silvina Cabrera pregunta, ¿cuál es el valor de la cama hospitalaria de los monovalentes? Y quizás esto tenga que ver con que hemos estado discutiendo en la clase antes, digamos que el 50% del presupuesto que va para salud mental se destina normalmente a los monovalentes que atienden al 1% de las necesidades de atención de la población, digamos, ¿no? Y entonces me parece que esta es una pregunta clave también acerca de cuál es el valor de la cama hospitalaria de los monovalentes para ir pudiendo pensar, digamos, que la sustitución puede tener que ver también con ir desplazando presupuestos, digamos, como para poder ir solventando todas estas otras cuestiones de sustitución que necesitamos. Bien. Agradezco la pregunta también final porque tiene que ver con lo presupuestario, un punto clave que tampoco mencionamos especialmente, lo venimos trabajando con el equipo como una de las vacancias fundamentales en salud mental, porque construir, en salud mental y en el Estado, ¿no? Lo de ustedes, el acceso a la información pública y cómo se construyen los presupuestos en salud, es muy complejo y eso tiene que ver, lo traté de subsumir para no abundar, pero con la investigación epidemiológica que les decíamos que estamos llevando adelante. Yo podría decir algún precio estimado de cómo lo privado cotiza las camas, pero no en lo público. Y eso es un problema muy interesante, porque digo problema en tanto nos está ocupando y ojalá nos ocupe a varios más, aprovechando la propuesta de Marité de ir tirando o señalando problemas y vacancias del campo,
porque justamente sí, la reconversión de los recursos y la desconcentración de los recursos de los monovalentes hacia la transformación em, requiere un análisis presupuestario, sin duda. Hay que saber que lo presupuestario está construido, no es solo la partida de funcionamiento, por ahí la veo a Laura Col, que hoy está ocupando también este lugar estratégico de dirección del agudo y parte del equipo ampliado, sin duda, como tantos más aquí. Sin duda no podemos corresponderla a la partida o de funcionamiento o al presupuesto hospitalario, sino hay que componerla también con todas las partidas que, digo, la Dirección de Salud Mental aporta algunas políticas dentro de los mismos monovalentes. La composición presupuestaria es compleja, no es redonda, y más allá del valor de la cama, la cuestión es ponerlo justamente en el marco del plan. El valor de la cama es algo que esperamos poder construir, pero como les decía es complejo, porque en la pandemia, si nosotros leyéramos cómo cerramos camas y no abrimos, y acá voy a tomar un lema que es clave, que es qué tenemos que abrir para cerrar las camas monovalentes. Porque si nosotros dijéramos, no sé, 7.000 pesos es un estimado del valor de la cama, y eso lo ponemos en el centro de salud, lo llevamos a una casa asistida, es una ecuación simplificadora que no nos permite advertir la complejidad de lo existente. Por eso decía, hay que ubicar qué queremos para el agudo Ávila en la red, cuál es el lugar estratégico que le va a tocar, qué queremos, y no solo qué queremos, que podrían ser nuestras ansias, sino qué demanda poblacional no está atendida, en qué hay que convertirlo, en qué hay que, cómo hay que transformarlo, y cómo vamos desconcentrando recursos hacia el territorio en este sentido. Y hoy no es menor para esto de lo presupuestario, fíjense qué paradoja, Silvina en particular y a todos en general, que por ejemplo, para recibir el monto de 1.000.000 de pesos que logramos para dotar de mobiliario digno a las casas que venían a las casas de la provincia, asistidas, absolutamente deterioradas, en condiciones indignas edilicias, para garantizar algunas reformas y dotarlas de mobiliario digno, tuvimos que usar la administración del Agudo Ávila. Entonces, es muy complejo. ¿Por qué? Porque administrativamente la Dirección de Salud Mental no tiene las condiciones para recibir un financiamiento menor, porque les estoy hablando de un monto que en los presupuestos, fíjense, y cuento esta viñeta porque no es menor a la hora de ser, nada, eh, em, nada, de sumarse a pensar las complejidades con nosotros, porque sin duda no lo vamos a poder, aprovecho, digo, para ir cerrando también, investigar no para decir, porque todos decimos cómo tendría que ser de otro modo. Ahora, transformar las leyes de administración del Estado, que tienen 50 años y que no hay voluntades para transformarlas, por ahora, ojalá algo de la normativa la vayamos modificando, pequeñas cosas podemos hacer, no podemos, no va a ser el proyecto que nos ocupe, porque si nos ocupara eso, hay otras cosas que no podríamos hacer. En esto, ¿cómo sorteamos los obstáculos administrativos? Porque lo que les digo no es menor, muchísimos logros financieros para disponer a lo sustitutivo, no al agudo Ávila, porque nosotros eso, vamos, el agudo Ávila, armamos como ¿qué armamos? Una normativa interna que nos permita que el agudo Ávila en proceso de transformación nos acompañe a un proyecto que era de la dirección, por lo cual, y por eso subrayo, nos consideramos parte fundamental a los equipos de los monovalentes de esta transformación estratégica. Por un lado, para compartirles la complejidad administrativa que no podríamos. Ahora, eso hace que sea absolutamente complejo leer lo presupuestario. Absolutamente complejo leer. No imposible, nos viene ocupando también arribar algunos números que no permitan análisis necesarios. Por eso no quiero ser imprudente de poder contar algunas aproximaciones, porque requieren todo un acompañamiento explicativo que ojalá podamos poner justamente a disposición y visibilizar para investigar, para que los equipos de salud implicados en los proyectos y programas de transformación estén trabajando con nosotros en esto, para que los espacios de formación nos ayuden a generar la información y los estudios necesarios para el abordaje de esto. Y aprovecho esto como el cierre, primero agradecerles el espacio,
Marité la oportunidad, porque lo consideramos parte vital, este tipo de intercambios, y nos ayuda, por supuesto, a pensar y orientarnos. Y además porque estamos convencidos que es entre varios y varias la transformación. Esto del entre varios es también clave, y no es sin en estas y otras instancias, por lo cual invitarlos a habitar sus espacios de trabajo y de formación, trayendo estos insumos que son los que van a permitir que tramemos un plan realmente más todo lo acorde posible a empujar las transformaciones concretas. Considero que estas discusiones o estos aportes que fueron saliendo son puntos claves, porque hablan de los problemas para avanzar en la transformación, pero bueno, nos vienen ocupando, y insisto en esto, sin duda no vamos a poder transformar, y si hemos asumido este desafío con el equipo que acompaña en particular, pero es porque es a sabiendas de que hay un equipo muy ampliado. No podría nombrar a todos los que veo aquí conocidos y cercanos, pero bueno, que desde sus distintos lugares, misma Sabrina, bueno, las chicas que nombré del equipo de atención domiciliaria, Laura, digo, hay gente que está más en el equipo técnico, pero quiero transmitir que no es posible para nosotros, si no nos hubiéramos animado a este desafío, si no supiéramos que somos muchos más en el campo empujando esta transformación. Así que gracias, y esperamos poder continuar con estas instancias, así que por supuesto tengo la invitación del inicio para continuar, y que ustedes se sientan parte de las invitaciones que oportunamente haremos a estas rondas participativas de discusión. Bueno, te agradecemos mucho. Hay varios mensajes, si estás leyendo el chat, hay varios mensajes No, pero ahora lo hablo. que saludan y que agradecen, desde Santa Fe, desde Rosario, digamos. Te agradecemos mucho, Celina, le agradecemos también, digamos, a todas las personas que concurrieron, porque bueno, los alumnos de la maestría, digamos, era parte del cursado, pero también hay muchas otras personas que nos han acompañado en esta actividad. También les decimos, y a vos te decimos especialmente, Celina, y a todo tu equipo, que la maestría queda a disposición, digamos, para lo que ustedes necesiten. Estaba pensando recién que sería interesante, por ejemplo, para poder pensar un reordenamiento administrativo, tener alguna relación con la maestría de salud pública, digamos, donde ellos estudian más especialmente las cuestiones de gestión y administración, digamos, para que nos den la posibilidad de ir pensando nuevas cosas, digamos, respecto a el reordenamiento. Pensaba también que en la carrera tenemos dos espacios de gestión, digamos, y administración en salud mental, digamos, donde también quizás vamos a invitar al equipo y hacerlo abierto, digamos, a esos dos espacios para que se puedan, o sea, esa capacitación pueda llegar también a otros trabajadores. Y sí señalar, digamos, que sería muy importante, al menos, por ejemplo, digamos, vos has contado una cantidad de cosas, digamos, de las cuales ni en la página de la dirección existe, digamos, cierta información. Y entonces, por lo menos para la carrera, y para que esto pueda ser, digamos, insumo de los propios alumnos, digamos, nos sería muy importante recibir periódicas comunicaciones acerca de lo que se va planteando, las invitaciones a las rondas, por ejemplo, y también de lo que va haciendo la dirección, justamente, digamos, en la medida de ir solucionando la fragmentación y solucionando esto de que estamos todos y con mucho entusiasmo haciendo cosas, pero sin comunicación, digamos, ¿no? Entonces me parece que reforzar el sistema de comunicación. Tenemos diagnosticado ese problema. ¿Eh? Tenemos muy diagnosticado ese problema, y bueno, con dificultades para resolverlo, pero bueno, ahí vamos. Esperemos lograr mejores llegadas, pero absolutamente de acuerdo, Marité. Bueno, les pido que abran todos los micrófonos porque ya terminamos, así le damos un gran aplauso, digamos, a Celina y a todos nosotros.
No, Hasta pronto, entonces. nos estamos viendo, gracias. claro. Gracias a todos y Gracias, todas. Elena. Gracias, chao. Gracias. Chau.